Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, principalmente en los versículos que van del 36 al 43. Aquí es cuando Pedro va hasta Jope. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba la vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellos. Bueno, y así continúa esta historia. Ahora nosotros nos centramos especialmente lo que dice de los versículos 37, por ejemplo. Pero en esos días se enfermó y murió, Tabita. Estábamos hablando de esta mujer anteriormente. Ustedes pueden ir a YouTube también, Pepe Yaguareco, página Yaguareco, la Ñande Biblioteca Virtual. Es importante, interesante que ustedes miren, que entiendan y que vean todo lo que significa, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener aquí un estudio bíblico también importante, pasarlo, entenderlo. Y decíamos que ella hacía el bien, se insistía mucho, ¿verdad?, en este aspecto, el hacer el bien. Porque Lucas es discípulo de Pablo, ¿verdad? Hablábamos también que todas las cartas de Pablo, el pensamiento de Pablo, la expresión de Pablo, es siempre parenética. La forma de expresarse es una expresión parenética la de Pablo. Cuando hablamos de parenético quiere decir que lo que dice corresponde al hacer. O sea, entonces Pablo se nota, ¿verdad?, en los estudios también, incluso se hacen todos los estudios, ¿verdad?, hasta psicólogos, de todo, personas que hablan, que dicen, bueno, ¿quién es ese Pablo según cómo encontramos sus cartas, sus narraciones, sus expresiones? ¿Quién es este Pablo? Pablo es un tipo bastante fogoso, es un tipo que se lanza, es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Y en este sentido también una de las características es el hecho general que se dice que Pablo es parenético. Y cuando decimos que Pablo es parenético, estamos diciendo que lo que él dice, él lo hace. O por lo menos dice,
Si tú eres cristiano, tienes que mostrar, ¿verdad? Tienes que mostrarlo. Se tiene que demostrar con tus hechos, no solamente con las palabras. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros en nuestra forma últimamente, ¿verdad? Faltamos de palabra. Decimos mucho y hacemos poco en todo caso. Y entonces aquí nos está hablando que Pablo pasaba su vida, o mejor dicho, Tabitá es Lucas el que escribe y que tiene esa influencia paulina, dice, pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundante limosna, pero en esos días se enfermó y murió. Aquí va directamente entonces al grano, que es lo que pasa con esta mujer que se enferma y muere. Y entonces, después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Nos va narrando y nos va diciendo, es la comunidad preocupada. Esto también es lindo, cómo se enteran, cómo saben, la relación de las comunidades, las relaciones y la preocupación. Era una persona que siempre hacía el bien, entonces te está diciendo cómo la comunidad la ama, cómo la comunidad la quiere. Por otra parte, también los otros que comparten todo lo que ellos están viviendo y saben y se enteran y por la pinta le habían comunicado ya que Pedro estuvo por allí. Entonces ellos están contentos, ¿saben? Y ahora ya que Pedro está por aquí, dice que enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Qué lindo, queridos hermanos, cuando la gente, cuando sabemos, cuando nos enteramos que existen personas buenas, personas que quieren ayudarnos, personas que se ponen siempre a nuestra disposición, personas que buscan los elementos esenciales y fundamentales para que nosotros podamos siempre, ¿verdad?, manifestarnos y hacer el bien. Entonces, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Entonces, ¿por qué la comunidad que dice justamente no tardes en venir a nosotros? Pedro, dale fuerza, por favor. Nosotros también queremos que vengas aquí en medio de nosotros. Queremos que nos ayudes. Queremos encontrarnos también contigo, Pedro. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor
viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte
para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña todos los días, tiempo pascual, tiempo de cambio, tiempo de resurrección. Peñandero Vares, a Peñandere Coere, allá Peñandere Yaheshama, ¿verdad? Que somos una comunidad dinámica, una comunidad que busca siempre el bien, una comunidad que trata de cambiar. Ñandé ya vota ahí en el sentido político, jopeago dicen ñandé en guaná lleva, ñamaña boná, que nada ya poguen a la iponá. Anigena ya esclaviza yegina, ñande voy a llevo yuyupe, ñañemo ingue voy en la cárcel encadenados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estamos capítulo 8 del 26 al 40. En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candace, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y así sigue esta palabra del Señor. Queridos amigos, aquí entonces, después de que Felipe estaba en Samaria, ahora el mismo Espíritu del Señor. Bueno, Reyapopama la Reyapona Upepe Felipe, ayer paremombe imaginare y cualcama veñan de Yarañe, coángaros en hoy baja por el camino del sur que va hacia Gaza. Y ahí entonces te encontrarás con alguien, y es un etíope, con quien tendrás que hablar y a quien le predicarás a Jesucristo. Pero es interesante todo este camino, porque se puso en camino y de pronto ve venir, es decir, Dios que te va presentando. Y aquí se pone a escuchar, pero algo importante, ñandego ñajenduana la ñandera pisha heia lleva, peñandera pisha en contemejina, peñande yara o ella cangua ñandemba, eva peñandera pisha en contemeja lleva. Y es eso lo que está haciendo aquí Felipe, y le escucha, está leyendo al profeta Isaías. Y ya viene la pregunta, ¿qué es lo que lees? Y entonces le dice, estoy leyendo al profeta Isaías, pero entiendes lo que estás leyendo, y esto es lo más importante. Y no, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo enseña? Queridos hermanos, esta es la idea principal para hoy para nosotros. Profesor oyapojaisa, maestro oyapojaisa, así también. Cada cristiano tiene que ser un gran maestro para su propio hermano, para su propia familia. Ya esa cara veñan de yararape y gatos anguaisa, ñanguajeñan de a buen destino también. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando
sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos Pedro que llega, ¿verdad?, hasta Jope. Aquí van a rogarle, le piden, por favor, Pedro, no tardes en venir con nosotros. Pedro no estaba en Jope cuando murió ciertamente Tabitá, pero no estaba muy lejos, nos dice, ¿verdad? Estaba en Lida, en ese lugar. Y así, ellos que han escuchado ya de que Pedro está ahí, Pedro, al ser cabeza de la comunidad, conoce, la comunidad también le conoce. Pedro, que había recibido este mandato tan importante de parte del Señor, apacienta mi rebaño. Comenzamos en ese versículo 32. Pedro, en una gira por todas las ciudades, va visitando y visita Lida. Allí mismo cuando se encuentra con Eneas, que lo levanta de la cama, que estaba paralítico. Ahora nos encontramos con esta otra realidad. Los paralíticos que se levantan. Cristo que hizo caminar a los paralíticos, los puso entonces en el camino, ¿verdad? En el camino del bien, en el camino de la reflexión profunda de la vida cristiana para hacer el bien. Esto es salir entonces de nuestra parálisis, entrar en una reflexión profunda, ¿verdad?, de lo que significa el camino cristiano. Paralizado. No tenemos esa capacidad de reflexión o no queremos tener esa capacidad de escucha. Entonces, cuando uno no se abre a los demás, ciertamente que después se embota, ¿verdad? Se encierra en sí mismo y no puede seguir adelante. Entonces, aquí es importante. Pedro no está muy lejos del lugar de donde muere Tabitá, pero no estaba tampoco él en ese lugar, estaba en Lida. Y por lo tanto los cristianos habían oído que Dios estaba haciendo cosas milagrosas gracias a Pedro. Dios que actúa. ¿Se acuerdan que ahí también Pedro decía muy bien? Eneas le decía, estamos en el versículo 34, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Qué lindo que es esto. Jesucristo te devuelve la salud. También podemos mirar un poco en el capítulo 3, si ustedes mal no recuerdan, ¿qué decía en el capítulo 3? Cuando Pedro y Juan suben hasta el templo, etc. Y ahí entonces Pedro fijando, cuando él vio, aquí está, este también es un paralítico de nacimiento, ¿verdad? Cuando él vio que ahí estaba Pedro y Juan al entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro mismo, y Juan que estaban aquí, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Qué hermoso que es esto. Es una reflexión maravillosa, queridos amigos, que nos ayuda, ¿verdad? A nosotros esta reflexión nos ayuda muchísimo para que entendamos que el que sana es verdaderamente Dios, ¿verdad? Siempre es Dios el que sana. Pero la intercesión, ¿verdad? La intercesión, esta es la intercesión de la comunidad en realidad. Cuando estamos hablando de la intercesión de los santos, imagínense, queridos amigos, intercesión de los santos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una comunidad. Por eso es que nosotros tenemos que entender bien la teología. Entender bien la teología. Y esto yo quisiera que hagamos una reflexión profunda, ¿verdad? Y tendríamos que hablar todo un día sobre qué significa la intercesión de los santos. La intercesión de los santos. No solamente de los santos que se han muerto, ¿verdad? Sino que la intercesión de los santos quiere decir la relación que existe entre nosotros, que fuimos salvados y fuimos santificados por Dios a través de nuestro bautismo. Y en la medida en que somos coherentes con nuestro bautismo, con esta santificación recibida del Señor, ciertamente que tenemos la fuerza de ayudar a las personas a salir de la oscuridad, a salir del pecado, a resucitar, es decir, sacarles de su parálisis, hacer el milagro de sacarles de esa enfermedad.
Bueno, queridos hermanos, seguiremos reflexionando más sobre este tema porque es muy importante lo que aquí Lucas nos está queriendo transmitir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo?
vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. La comunidad, algo tenemos que hacer. Pedro, el que está al frente, pero aquí ya viene la respuesta, ¿verdad? Apenas se encuentran con Pedro, allí van hasta Lida, y Pedro salió enseguida con ellos. Y Pedro. Esta es otra de las cosas tan lindas que podemos reflexionar, ¿verdad? Como comunidad. Todo lo que estamos al frente de una o de otra manera, papá, mamá, nuestra comunidad que necesita alguien que se está muriendo, alguien que está hacia la oscuridad, alguien que no está entonces viviendo los valores y los principios de Dios, nuestra propia comunidad, nuestra propia vida, nuestros propios hijos, amigos, ¿verdad? Nos damos cuenta que estamos en el Viroreí, nos vamos detrás de lo esencial y lo fundamental que el Señor nos quiere regalar. Aquí Pedro lo que hace es salió enseguida con ellos. Pedro salió enseguida con ellos. No se queda entonces en esta situación. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Otro elemento también, el ser acompañado. Viste que también nosotros, queridos hermanos, todos como cristianos, para hacer el bien necesitamos de una comunidad que nos acompañe, ¿verdad? No que simplemente está aplaudiendo. Y por ahí te ella puedan de valete, de pean, de amo, de posanta, que esto, que aquello. No. Aquí es entonces la comunidad, queridos amigos, la que nos acompaña, nos lleva, nos muestra este camino para que podamos hacer lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces, hacer que los demás se curen o los demás vuelvan a la vida. Nosotros hace rato ya presentamos la enfermedad y que Tabita murió. Como no imagina. Entonces, usted ve a ella, de ella vaya pota, por lo menos ellos piensan como comunidad, van. Hay una respuesta. Aquí Pedro responde, y vamos, ¿qué puedo hacer? Pero ellos, ahora lo que estamos diciendo es que ellos le acompañan a Pedro. Apenas llegan y le llevan, le acompañan. ¿Hasta dónde? Hasta la habitación de arriba.
Continúa diciendo, todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Aquí entonces vamos a decir así que es lo bueno, lo lindo que nosotros también dejamos en el corazón de las personas, lo bueno, lo lindo que nosotros pudimos haber hecho y que ha impactado y que queda en el corazón, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Y aquí ellos le muestran, ¿verdad?, cómo nos duele esta separación. Y yo quisiera insistir, ¿verdad?, no solamente quedarme y pensar ahora la muerte en el sentido biológico, ¿verdad?, o la muerte en el sentido físico, corporal, memoria, ¿verdad?, sino que también quiero pensar con ustedes y hablar un poco, ¿verdad?, de que es una muerte, pero también en el sentido de que en nuestra sociedad los valores y los principios van quedando de lado. Y entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, porque aquí todas estas viudas la rodearon a Pedro, llorando, ciertamente que le quieren, le aman a esta mujer, mostraban las túnicas, abrigos que había hecho. Y Pedro entonces ahora va a un segundo momento. Y pone entonces la ña de mandú, qué lindo, qué lindo. Pero tenemos que hacer algo más. Anila habitante en el buen recuerdo, ¿verdad? Sino que sobre todo tenemos que apuntar, ¿verdad?, hacia algo más aún, mucho más fuerte, que nos tenga que ayudar también a resucitar. Y en este caso, a resucitar a Tabitá. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. De gran poder y de autoridad, te alabo, nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. A través de tu celular, tablet o PC, podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones, deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso, tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, especialmente aquí el versículo 39. Pedro que responde enseguida, Pedro que se va con ellos, llegan. Aquí parece que quedamos un poco con ciertas nostalgias, como parece que quedamos, qué lindo todo lo que nos hizo Tabitá, mirá un poco estas túnicas que ella hacía, pero parece que hasta ahí nos estamos quedando, porque miren ahora la reacción, lo que viene a continuación en el versículo 40. Pedro hizo salir a todos afuera. Pedro hizo salir a todos afuera. Entonces uno piensa, a ver, ¿qué querrá decir? ¿Por qué será que Pedro ahí hace salir a todos afuera? ¿No quieren que le moleste? ¿Será que él va a hacer algo que no quiere que los demás vean, que esa comunidad no vea? ¿Qué será esto? No, esto va entonces en concomitancia, va en unión directamente con el anterior, porque las otras personas, estas viudas que le rodean a Pedro, es como que se le tiran y que están llorando, y simplemente están llorando por el pasado, por las cosas, simplemente. Esto que quedó aquí. Pedro, sin embargo, está mirando mucho más adelante. A ver un poco. Entonces, déjense de llorar más o menos, ¿verdad? Déjense de llorar y vamos a mirar a algo más positivo. Porque esta no está muerta, ¿verdad? Pedro hizo salir a todos afuera. ¿Se acuerdan también de Jesús, verdad? Cuando Jesús va a esta niña de 12 años que le habían llevado, cuando llega ahí, que flauta, que esto, que todo el mundo, que estaban llorando, etcétera, etcétera. Incluso cuando Jesús dice, no está muerta, está dormida. Y entonces lo tenían por un loco, pero ¿qué está diciendo ¿verdad? Y todo. Entonces, un desastre, ahí entonces todo lamentándose. Jesús le hace salir a todos afuera, ¿entienden? En ese caso habían quedado solamente los tres, ¿verdad? Que siempre le acompañan, Santiago, Pedro y Juan. Pedro justamente estaba con Jesús. Es interesante, ¿verdad? Porque ahora lo que Pedro va a realizar es un poco, casi como decir, una copia, una fiel copia de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Entonces Pedro hizo salir a todos afuera. Es como que Pedro recuerda todo. Va, él ya va Ñande Yara. Va, como siempre está que llega. Porque están llorando, que esto, aquello. O sea, no creen en la posibilidad, ¿verdad? O se quedan simplemente en las cositas. Mamina, lo ya puedo mamina, pero ya para que se tunicana, ya para que se con abrigo mía, lleva tabita, tengo no, más que esto que aquello, ¿verdad? Y entonces dice, o creemos o no creemos en esta resurrección. Y entonces, para poder levantar una nación, para poder levantar una familia, entonces tenemos que confiar y tenemos que ser positivos, ¿verdad? Tenemos que ser muy positivos en este aspecto. Hay que levantar, hay que hacer algo lindo, hay que ser positivo. Entonces Pedro hace salir a todos afuera. Vamos a meter ciudad. Pero después ya viene la actitud de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro va a hacer? Pedro se pone de rodillas y comienza a rezar. Pedro se pone de rodillas y comienza a rezar.
¿Se acuerdan que ya el otro, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud? Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios. El discípulo que aprendió verdaderamente y ahora es un apóstol. Se siente enviado. Soy yo ahora el cristiano. Soy yo el que lleva el nombre de Cristo. Entonces, la primera actitud es siempre, ¿verdad? El apóstol está llevando a Cristo. El apóstol está llevando la fuerza y el Espíritu de Dios. El apóstol entonces está viniendo aquí con esa fuerza espiritual del Señor. Y entonces, por eso, aquí está diciendo, justamente Pedro se arrodilla. Eso es lo que el autor sagrado nos está contando. Eso es lo que está diciendo aquí. Pedro se pone en esta actitud que es el arrodillarse. Nosotros sabemos que el arrodillarse quiere decir: me pongo totalmente, Señor, en tus manos. Yo soy nadie. Yo soy nadie. Eres tú, Señor, el que obras maravillas. Y luego este versículo nos vuelve a decir, a insistir, comenzó a orar. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir sobre esto reflexionando porque esto continúa. Como decimos siempre, continuará nuestra historia. Pedro, estas actitudes, esta actitud de Pedro, primero de entender que aquí hay algo más, no nos podemos quedar en las cosas pasajeras, en las cosas del momento, en las cosas que hicimos simplemente y que permanecen en el mundo. Nosotros tenemos que mirar en algo más, que es la fuerza de la resurrección. Pero para eso sabemos que esa fuerza en la resurrección la tiene Dios. Tampoco la tengo yo, dice Pedro. Me arrodillo ante Dios. Agradezco la vida ante Dios. Y entonces me pongo en esa actitud de oración. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.